Muy buenas noches o a la hora que sea que me estés mirando. El día de hoy, iceberg de llamadas extrañas, extorsiones paranormales, etcétera. Me ha pasado que antes todas las noches hablaba por teléfono con mi novio y nos quedábamos dormidos. Estaba hablando con él y empezó a decir cosas muy incoherentes como ahí está el duende, ahí está, y yo le contestaba. Se oía la voz diferente pero nunca respondía a lo que preguntaba y colgué. A la mañana siguiente le pregunté la hora a la que había colgado la llamada él y resultó que yo colgué la llamada 15 minutos después de esa hora. Nunca entendí qué pasó y me dijo que él nunca dijo eso. Ya es extremadamente riesgoso contestar llamadas, ya que andan usando inteligencia artificial para imitar tu voz. Aguas con eso. A mi esposo le llegó uno y el muy listo lo abrió y le hackearon la cuenta de banco con más de $1,800. Mi mamá tenía 3 meses de haber fallecido, eso fue a principios del 2006 y yo tenía en aquel entonces un celular Sony Ericsson Walkman 350 o algo así y se escuchaban muy bien las bocinas que te daban de regalo y un día frente a la foto de ella puse una canción de Roberto Carlos, cantante del cual ella era fan, a todo volumen y dije en la soledad de mi casa, esa canción te la dedico hasta el cielo mamá. Total, pasó el rato y con el mismo celular tomé un video a su foto y se escuchó muy clarito la voz de ella que decía, escuché la canción, sentí muy bonito y me dio escalofríos a la vez, ya que estaba solo en ese momento. Guardé por mucho tiempo ese video hasta que se robaron el celular. Hace tiempo hubo una temporada que marcaban por teléfono siempre en la madrugada y como yo tenía teléfono en mi cuarto también pues sonaba y me levantaba a contestar pero colgaban hasta que una vez me respondió una voz de hombre como de 20 años y me dijo ¿qué haces? Y yo le respondí deja de marcar o le diré a mi hermano. Le dije así para que supiera que ya había un hombre en casa ya que solo éramos mi mamá y yo. Entonces el tipo respondió, mentirosa, no tienes hermanos. Me dio mucho miedo y colgué. Seguían marcando los días posteriores y decidí desconectar el teléfono. Entonces nunca supe quién fue. A la verga, puede que los esté espiando hasta el día de hoy. Qué miedo. Es mi momento. Hace algunos años trabajaba como recepcionista en una escuela de computación. El teléfono tenía identificador de llamadas. Una mañana estaba entrando una llamada, pero el número eran puros 4 o 5, no recuerdo bien. Me saqué de onda, pero contesté muy normal. Tuve que decir buenos días 2 veces porque se escuchaba como puro aire, hasta que una voz muy grave me dijo, soy el diablo. Yo en ese momento solo solté una risa y le dije, sí diga, obvio pensé que era una llamada de broma, pero quien estaba del otro lado me dijo luego, te voy a conceder lo que tú me pidas. En cuanto escuché eso, se me erizó toda la piel y colgué. Tardé para reaccionar y estaba tan pálida que el profesor me vio y fue a preguntarme que si estaba bien. Yo le conté lo que pasó y me dijo que regresara la llamada para mentarle la madre al bromista, pero al intentar marcar de vuelta no entraba la llamada, solo decía que ese número no existía. Si te creo, me pasó algo parecido y jamás lo había contado hasta hace un momento. Una vez mi novia me comentó que estaba sola en su casa tipo 2 de la mañana y que tenía mucho miedo porque se escuchaban cosas. Me marcó por teléfono y se alcanzaban a escuchar gruñidos, interferencia, ruidos como quejidos. Me pedía que hiciera algo. En ese momento no podía salir porque me encontraba al otro lado de la ciudad y recordé que se comenta bastante que en casos de miedo y cosas sin explicación era muy bueno el Salmo 91. No sé si sea el mismo para la gente de otras religiones diferentes a la católica y me puse a rezarle. Después de unos 3 minutos todo se calmó. Cabe resaltar que en su casa espantan si es ese o el Salmo 23. Una vez estábamos en el velorio del tío de mi ex, éramos mi ex, su mamá, hermana del difunto y yo dentro de la iglesia solamente en ese momento y comenzó a sonar el teléfono de la mamá. Ella ve la pantalla y nos muestra en shock que era desde el celular de su hermano, el difunto que estaba allí en el cajón y de los nervios cortó rápido. El celular de su hermano estaba en la casa, no había nadie en su casa. No inventes, ¿qué pasa después? ¡Qué miedo!
nada porque le dio susto y cortó de inmediato. A veces hablamos sobre eso con mi ex y nos preguntamos qué habría pasado si hubiese contestado, pero pues no se dio. Quizás quería despedirse o algo así. Una vez me pasó que recibí una llamada de mi mamá. El detalle es que el celular de mi mamá estaba al lado del mío y nadie lo había tocado. Estábamos solas las dos conversando. Mi mamá revisó su celular en ese momento y ninguna llamada estaba saliendo del mismo. Mi mamá solo cerró la llamada y no volvió a sonar. Igual me pasó, pero con el de mi papá. Yo pienso que porque su celular ya estaba algo viejo, lo tenía desde el 2012 hasta el 2017. A mí me llegó un mensaje de mi mamá que ella no mandó. Hubo un tiempo en que mi mamá fue presidenta municipal y recibíamos muchas llamadas de extorsión, hasta que en una ocasión estábamos en el despacho de mi papá y le llamaron. Cuando contestó le dijeron que nos estaban viendo y describieron cómo estaba vestida mi hermana, la chiquita. Le dijeron que no se moviera, pero mi papá nos movió a un privadito que tiene su despacho. Le dijo al de la llamada que llegara, que no tenía miedo. Total, que a los 2 minutos o menos pasa una ambulancia porque explotó una bomba molotov en la esquina de su despacho. La verdad no investigamos, o al menos yo no supe en qué terminó, pero fue súper extraño y preocupante. Como 2 semanas no fuimos a la escuela. Cuéntame más de esas historias. Es mi momento. Hace poco en mi trabajo las líneas de los teléfonos estaban fuera de servicio. Cuando se llamaba a alguno de ellos sonaba ocupado. Todos sonaban ocupados. Un día de esos que estaba sola en la oficina comenzó a sonar el que estaba en mi escritorio. Iba a contestar cuando me percaté que el número que estaba llamando era del teléfono del otro escritorio enfrente mío. Pero me asusté más cuando el otro teléfono comenzó a sonar también y el número que aparecía en la pantalla era del número del de mi escritorio. Los dos estaban sonando y se estaban llamando entre sí al mismo tiempo. Luego con mi celular llamé a uno de los dos para ver que ya se habían arreglado, pero seguían sonando ocupados. Hasta ahora no sé si fue algo normal o algo más. Tengo el video de los teléfonos sonando. Edit el video, ya está en los comentarios de este comentario. No es llamada como tal, pero aún tengo el vago recuerdo de algo que me pasó después de que falleció mi mamá. Yo tenía 12, 13 años. Unas semanas después de su sepelio me heredaron su teléfono. Yo iba en el transporte rumbo a la escuela y me había llegado un mensaje que decía: las extraño mucho desde allá arriba o algo similar. Siento que lo borré de mi cerebro por lo extraño que fue procesarlo, porque cuando se lo iba a mostrar a mi tía cuando llegué, nos fuimos a vivir con ella, ese mensaje no estaba en la bandeja, ni en eliminados, ni nada similar, solo se esfumó. Le pasó lo mismo a mi hermana durante el sepelio y también se borró al querer mostrármelo. Mi mamá siempre fue muy apegada a sus teléfonos, pero sí fue algo súper raro. Esta es la historia de alguien. Una vez él había quedado con su novia de verse por la tarde. Él no solía dormir bien porque diario se le subía el muerto. Entonces, antes de verla, tomó una siesta. De repente su teléfono sonó y pues contestó. Era ella diciéndole muchas cosas feas, terminándolo y diciéndole que ya no se verían. Él no protestó, le colgó y se volvió a dormir. Luego, cuando ya había pasado la hora de su cita, la chica le habló preguntando por qué no había ido. Él le dijo que pues todo lo que había pasado por teléfono, y ella le dijo que jamás le marcó, ni mucho menos. Él se asustó porque obviamente no habló con nada bueno. Cabe mencionar que en esa casa y en especial a él siempre le pasan cosas raras. A mí igual me pasan cosas muchísimas veces en la misma casa. Una noche estaba durmiendo cuando mi celular sonaba y sonaba, eran como las 3 a.m. Era una amiga de la infancia que se fue a una fiesta y la dejaron botada. Me hablaba muy asustada porque estaba casi en medio de la nada y sentía que la vigilaban. Afortunadamente me logró dar su ubicación y fui a buscarla en un taxi. Si no le hubiera contestado, no sé qué hubiera pasado. Mi mamá me contó que ahí por los 90 un amigo de ella murió, era muy querido el chavo, entonces a los días murió. Mi mamá recibió una llamada, lo raro fue que la llamada se le hicieron una vecina en el 5.º piso, ella vive en una planta baja. La señora bajó y le dijo: señora, le tiene una llamada en mi casa. Mi mamá se sorprendió, pero atendió la llamada, era su amigo que había muerto no hace mucho. Él llamó para preguntar por su familia y para desearle
desearle el bien a todos sus conocidos. O sea que está vivo. No, chica, él está muerto. Me imagino que solo quería saber cómo estaban sus hermanos. Su mamá fue una llamada del más allá. Mi papá murió en 2020 de COVID. Inesperadamente empeoró mucho de un día a otro y lo internaron en un hospital donde murió 5 días después. Él se fue muy preocupado por su trabajo, ya que le gustaba ser muy responsable en él. Tenía negocio propio. Unos días después de su muerte, mi mamá decide seguir adelante con el negocio. A los días llama a un cliente frecuente y pregunta así súper normal que si ya iba en camino su pedido. Mi mamá pregunta que cuál pedido, si ella no había hablado con él. El señor responde: el día de ayer marqué al otro número que tienen y da el cel de mi papá. Y hablé con el señor y me dijo que hoy temprano y sin falta me lo mandaban, pero no han llegado. Muy poca gente se enteró que falleció mi papá. Su celular, desde el día que lo internaron en el hospital, se quedó apagado y en casa nadie nunca lo volvió a prender ni usarlo. Ya pasaron 2 años y el número sigue sin ser asignado a alguien más. Aún a veces marco y me manda directo al buzón. Mi papá usaba mucho esta frase: temprano y sin falta.